Hola a todos, esta noche te encuentras rodeada de sombras, de susurros y de un olor metálico que no te pertenece. No estás en una sala limpia, ni siquiera en un cuarto digno. Estás encorvada junto a una cama de paja maloliente, donde una mujer suda, grita y sangra como si el infierno la hubiera tragado de cintura para abajo. Te duele la espalda, te tiemblan los dedos, y una cosa está clara, no vas a dormir esta noche. Ni la siguiente. Tal vez nunca más. Porque tú eres comadrona. Y esta es la Edad Media. Así que, antes de que te pongas cómodo, tómate un momento para darle me gusta al vídeo y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. También me encantaría saber desde dónde me estás escuchando y qué hora es por allá. Siempre es fascinante imaginar en qué rincón oscuro del mundo estás encendiendo esta pequeña fogata de historia compartida. Ahora, baja las luces, quizás enciende un ventilador para un suave zumbido de fondo, y adentrémonos en el viaje de esta noche juntos. Te despiertan a los gritos. No suyos, tuyos. En sueños, alguien estaba pidiendo ayuda. Luego descubres que no era un sueño. Te están golpeando la puerta. Otra vez. Hace frío. Estás empapada de sudor. ¿Qué hora es? ¿Importa? Te levantas. Te envuelves en lo primero que encuentras, y sales. La calle huele a estiércol y a humo húmedo. Una linterna temblorosa te guía entre charcos y ladridos. Alguien grita de nuevo. Una voz femenina, rota por la contracción. Y tú apresuras el paso. No hay ambulancias, ni campanas de auxilio. Aquí, tú eres la campana. Tú eres la última esperanza antes de que la vida se convierta en muerte. Porque los médicos, si es que los hay, no se molestan con partos. Los médicos son hombres, y esto es un asunto sucio, de mujeres. Y tú estás sola. Entras en la cabaña. Huele a sangre vieja y paja podrida. Hay velas, y muchas manos inútiles, abuelas murmurando oraciones, vecinas asustadas, niños llorando en un rincón. En medio, ella. La madre. Parece muy joven o muy vieja. En la penumbra, es difícil decirlo. Tiene los muslos cubiertos de sudor y barro, y los ojos tan abiertos como si acabara de ver a Dios, o al diablo. Tú tragas saliva. Este es el momento. Otra vez. Tus manos no están limpias. Nadie tiene las manos limpias en este siglo. Pero sabes cómo colocarlas. Cómo sostener. Cómo respirar. Cómo gritarle que empuje sin que se desgarre en mil pedazos. Y sin embargo, cada vez que entras a una casa como esta, sabes que puede ser la última vez que salgas sin que alguien te escupa. Porque si ella muere, es tu culpa. Si el bebé muere, es tu culpa. Si vive, bueno, era voluntad divina. Tú no cuentas. Mientras le revisas el vientre, te das cuenta de que está de nalgas. No hay ecografías, solo intuición, tacto, y una experiencia que te ha costado más sangre que cualquier educación formal. Hay maneras de girarlo, sí. Pero también hay maneras de empeorarlo todo. Y tus dedos están fríos. Ella grita. Empuja. La cabeza aparece. Luego se hunde. Vuelve a aparecer. Y tú estás tan concentrada en la tarea que apenas notas cuando te mojan los pies. No fue agua. Lo sabes sin mirar. Te duele la mandíbula de apretarla tanto. La madre llora. Alguien reza a Santa Margarita. Tú no puedes rezar. Tú trabajas. Al fin, el bebé sale. No llora. Por un momento, nadie respira. Tu corazón se para. Tomas al niño, lo limpias como puedes, y le soplas en la nariz. Nada. Le frotas la espalda con el paño que tienes en el delantal. Nada. Entonces haces ese truco que aprendiste de una vieja en el mercado, lo levantas y lo giras en el aire como si danzara. Y ahí, un quejido. Luego un llanto. El aire vuelve a entrar en la sala. No te aplauden. Nadie te agradece. Solo suspiran, como si tú hubieras hecho lo mínimo indispensable. Como si no acabaras de sostener un alma entre mundos. Tomas un sorbo del agua que llevaste contigo.
Está tibia y tiene sabor a hierro. Te duele todo. Pero no puedes parar. Hay que limpiar, hay que revisar si la placenta ha salido entera. Hay que asegurarse de que no se desangre. Otra vida más que depende de ti. Cuando por fin todo está bien, y nunca está del todo bien, recoges tus cosas. Unas tijeras manchadas, vendas reutilizadas, una vela medio consumida. Te pagan con un trozo de pan duro y algo de manteca. No te quejas. No puedes. Al salir, el sol empieza a asomar. ¿Cuántas horas estuviste ahí? No lo sabes. Solo sabes que estás más vieja. Más cansada. Y que esta noche, o quizá mañana, alguien más gritará tu nombre en la oscuridad. Y tú tendrás que responder. Llevas encima tu kit. Si es que podemos llamarlo así. No hay bolsos de cuero elegante ni cajitas de instrumentos esterilizados. Lo que cargas contigo cabe en un delantal con bolsillos, una cesta de mimbre, y bastante memoria muscular para improvisar. En la cesta, unas tijeras con el filo desparejo, las has afilado con piedra y suerte, una cuerda para el cordón umbilical, y algunos trapos que han sido hervidos tantas veces que casi se deshacen con mirarlos. En los bolsillos escondes lo verdaderamente importante, una bolsita de ajenjo, raíz de angélica, un pequeño trozo de piedra de alumbre, y una hebra de cabello anudada con nudos rituales. No sabes si funciona, pero nadie se atreve a tocarla. Tu herramienta más valiosa no es visible, tu nariz. Es la que te dice si el flujo huele a podredumbre, si hay fiebre escondida en la piel, o si el aire del cuarto está más lleno de muerte que de vida. Es una brújula, afinada a fuerza de experiencia, que no falla, salvo cuando más la necesitas. Y luego está tu tacto. Esas manos tuyas, callosas y agrietadas, que han aprendido a distinguir entre un parto que va bien y uno que terminará en silencio. No hay guantes, claro. Apenas puedes permitirte lavar las manos antes de comenzar. La limpieza se hace con agua de lluvia y oraciones, cuando hay suerte. A veces llevas una aguja gruesa, no para coser ropa, sino para otra tarea que prefieres no explicar en voz alta. Solo esperas no tener que usarla. Te piden que hagas magia, pero sin hechicería. Que sanes, pero sin medicina. Que salves vidas, pero sin ruido. Un equilibrio delicado que caminas como cuerda floja sobre una multitud que quiere verte caer, por si acaso. Las casas te reciben con miedo. Siempre. Aunque te llamaron. Aunque te conocen desde niña. Porque entras con la sombra de la muerte detrás, y eso inquieta. ¿Recuerdas aquella vez, hace años, cuando una madre joven te pidió que le salvaras al hijo que aún no nacía? Tú hiciste todo lo que sabías. Todo. Incluso lo que nadie debería hacer sola en mitad de la noche. Y sin embargo, el niño nació morado, y la madre no duró mucho más. La aldea no te miró igual desde entonces. Durante semanas, sentiste los ojos en la nuca cada vez que ibas por agua. Aún así, cuando la siguiente mujer comenzó con dolores, ¿a quién enviaron a buscar? A ti. Siempre a ti. Porque la gente teme a la comadrona, pero teme más a lo que ocurre sin ella. Cada parto es una apuesta. Y tú eres la ficha. Las mujeres a veces te regalan algo por tu trabajo, una hebra de lana, un puñado de sal, una oración en voz baja. Pero también están las otras, las que esperan que hagas milagros con menos herramientas que un herrero borracho. Esas son las que, si algo sale mal, irán directo al cura. Te preguntas, mientras limpias tus tijeras con un trozo de lino viejo, ¿cuántas de estas herramientas serían aceptadas en un convento? Ninguna, probablemente. Aún así, las monjas también paren. En secreto. Y a veces, muy tarde por la noche, llaman a alguien como tú para que no quede rastro. Una vez, una hermana vestida de negro te recibió en silencio y te llevó por pasillos que olían a cera derretida y secretos podridos. En una celda pequeña, una joven se mordía los puños para no gritar. Tú trabajaste rápido. El bebé salió. Al día siguiente, nadie habló del tema. Ni siquiera tú. Pero esa aguja que llevaste, si la usaste esa noche. Y por eso no dormiste bien durante semanas. En tu cesta también hay una piedrecita redonda. No sirve para nada médico, pero era de tu madre. También fue comadrona.
La llevas como amuleto, aunque sabes que ella tampoco pudo evitar ciertas muertes. A veces piensas en dejar la piedra en la tumba de una de las mujeres que no pudiste salvar. Pero no lo haces. Porque si dejas ir eso, ¿qué te queda? Te han pedido cosas imposibles. Una vez, un padre desesperado te exigió que su hijo naciera varón. Otro te preguntó si podías cambiar la cara del bebé si se parece demasiado al primo de su esposa. Tú solo sonríes. O tratas. Una comadrona no solo asiste. Una comadrona miente, consuela, improvisa. Eres parte médico, parte madre, parte estatua de piedra. Y siempre cargas con todo eso encima. Aunque duela. Esta mañana, cuando guardaste tus tijeras, notaste una mancha que no salía. Una sombra oxidada, oscura, como si el metal mismo recordara una muerte reciente. Intentaste rasparla con una piedra. No se fue. Quizás no debas quitársela. Quizás sea como una marca, como si el hierro también llevara cuentas. A veces piensas que, si alguien más tocara tus herramientas, podría escuchar los gritos atrapados en ellas. Voces de mujeres que ya no están. De niños que nunca lloraron. De promesas rotas que se deshicieron entre tus dedos sin que pudieras hacer nada. Y sin embargo, la próxima vez que te llamen, agarrarás esa cesta con manos firmes. Porque eres tú o nadie. Porque ese es tu oficio. Porque eso es lo que eres. Aprendes el oficio viendo morir. Así empieza todo. No hay academias para comadronas. Nadie te da un título, ni una túnica especial, ni un certificado que diga que sabes lo que estás haciendo. Lo único que tienes es lo que viste. Lo que tocaste. Y lo que no pudiste evitar. Tu maestra fue una anciana que olía a orina y sabía más de cuerpos que el cirujano del conde. No hablaba mucho. Solo te hacía mirar. La primera vez que la acompañaste, pensaste que te ibas a desmayar. Había sangre por todas partes. Y la mujer que daba a luz mordía una cuerda como si quisiera tragarse la rabia. Tú solo sostenías un paño. El paño se empapó. Tus manos también. Nadie te dijo que esa mujer moriría antes del amanecer. Y sin embargo, al día siguiente, te llamaron para otro parto. Porque la vieja ya no podía caminar bien. Y tú, bueno, tú estabas ahí. Desde entonces, todo lo que sabes lo aprendiste en esas habitaciones oscuras, con el aire espeso y el sudor chorreando desde el techo. Aprendiste a escuchar los huesos moverse bajo la piel. A leer el color de una cara antes de que se vuelva ceniza. A distinguir entre un grito de dolor normal y uno que anuncia catástrofe. Tu formación consistió en ver el caos tantas veces que empezaste a entender sus patrones. Como un marinero que sabe leer las olas. O un carnicero que reconoce la carne buena con solo tocarla. A veces piensas, ojalá alguien me hubiera enseñado de verdad. Pero luego recuerdas que incluso las que saben más que tú han perdido a más de una mujer entre sus brazos. Y no hay escuela en el mundo que pueda prepararte para eso. Los hombres estudian medicina. Diseccionan cadáveres. Debaten en latín. Pero ni uno solo de ellos ha estado en una habitación donde alguien gritaba, ya viene, con la voz rota por el miedo. Ni uno solo ha metido las manos en un vientre para sacar lo que aún se aferra a la vida. Ellos aprenden de libros. Tú aprendes de fantasmas. Y luego están los consejos de las otras mujeres. Algunos útiles, otros peligrosos. Dale a morder una cuchara de madera. Ponle sal en la lengua para que no muera. No dejes que el gato entre al cuarto, o el niño nacerá ciego. Supersticiones. Pero a veces, funcionan. O parecen funcionar. Y eso basta para que las sigas repitiendo. En tu mente, todo está clasificado como en un catálogo caótico. Si los pies salen primero, no empujes. Si sangra antes del parto, corre. Si no llora al nacer, sopla en su oído izquierdo. Si la madre empieza a decir que ve a su abuela muerta, mala señal. Los historiadores aún discuten si las comadronas medievales eran una forma de medicina popular, o simples brujas toleradas por necesidad. Tú sabes que no eras ni lo uno ni lo otro. Eras la que aparecía cuando nadie más quería ensuciarse. Tu aprendizaje también incluyó errores. Muchos.
Como esa vez que usaste la raíz equivocada para calmar los dolores. La mujer vomitó hasta que se le doblaron los dedos. Sobrevivió. Pero tú pasaste 2 días sin dormir, convencida de que moriría. Desde entonces, esa raíz duerme lejos, envuelta en lino, marcada con una cruz negra. Tu cuerpo es otro libro de estudio. Sabes que no deberías doblarte así. Que no deberías cargar tanto. Pero lo haces. Porque nadie más lo hará. Y cuando te duelen las rodillas, piensas en aquella vez que ayudaste a una mujer que tenía caderas demasiado estrechas. Le acomodaste el cuerpo como un muñeco roto. El bebé salió. La madre no. Otro aprendizaje. Con el tiempo, desarrollas tu propio idioma corporal. Aprietas los labios de cierta manera cuando sabes que algo va mal. Levantas la ceja izquierda si necesitas ayuda pero no puedes hablar. Usas un nudo doble para los cordones cuando sospechas que no te pagarán. Nadie te enseñó eso. Es pura defensa. Y claro, también está el humor. Sin él, no sigues viva. Una vez, en pleno parto, una mujer te dijo entre jadeos, «Este niño me va a salir con dientes, te lo juro». Y tú le respondiste, «Espero que no sea hambriento, que todavía no he comido». Se rió. El bebé nació 10 minutos después. Con encías limpias, por suerte. Pero las risas son escasas. Porque el precio del aprendizaje es alto. A veces, al volver a casa, te quitas el delantal y lo miras como si fuera un mapa de guerra. Manchas por aquí, desgastes allá. Cada una es una lección. Cada una tiene nombre. Y aún así, cada vez que tocas una barriga, lo haces con más certeza que antes. Aunque por dentro, sigas dudando. Porque no hay punto final en este aprendizaje. Solo más partos. Más cuerpos. Más noches sin luna. ¿Aprendes? Sí. Pero nunca lo suficiente. Dicen que cuando un bebé muere, se lo lleva Dios. Pero cuando eso pasa bajo tus manos, no es Dios quien recibe las miradas. Eres tú. Porque tú estabas ahí. Tú metiste las manos. Tú dijiste que todo iba bien. Tú esperaste demasiado, o apuraste demasiado. Tú. Siempre tú. El peso de un recién nacido muerto es distinto. No por el cuerpo, que puede pesar menos que un saco de harina. Sino por lo que cae contigo al levantarlo. La habitación entera cambia. El aire se espesa. Y todas las personas en ese cuarto, madre, abuela, esposo, vecina, gato, se giran a verte como si acabaran de descubrir que el monstruo no viene de fuera, sino que estaba contigo desde el principio. Y tú solo puedes sostener ese pequeño cuerpo. Respirar hondo. Y no llorar. Porque si lloras, estás confesando. A veces, el bebé nace sin moverse. Sin color. Tú sabes lo que eso significa. Pero antes de que alguien lo frotas. Le hablas. Haces ese ruido suave que a veces reactiva algo. Cuando no funciona, lo entregas como si aún pudiera abrir los ojos. Una vez te preguntaron, ¿no pudiste hacer más? Y tú respondiste, ya había partido cuando llegué. Mentira. ¿Pero qué otra cosa podías decir? Hay partos que van mal desde el primer gemido. Lo sabes. Pero no puedes huir. Te quedas, sabiendo que al final, además de agotada y ensangrentada, te vas a ir con la culpa en la bolsa. Y no solo es el bebé. Si la madre muere, y vaya que pasa, eres tú quien queda para explicarlo. Aunque hayas avisado. Aunque te desvivieras. Aunque fueras su quinto hijo en 6 años y su cuerpo ya no respondiera. Hay aldeas donde eso es todo lo que recuerdan de ti, la comadrona que dejó morir a Marta. No importa cuántos partos exitosos hayas tenido antes o después. La memoria no es justa. La memoria es cruel. Y si el bebé nace con algo extraño, un lunar en forma de serpiente, dedos pegados, los ojos muy juntos, bueno, entonces ya ni hace falta que muera. La criatura ya nació marcada. Y tú, por supuesto, fuiste la que lo moldeó así, con tus hierbas y tus manos raras. A veces, incluso si vive, lo esconden. O peor.
Y tú caminas de vuelta a casa con la espalda encorvada por razones que no tienen que ver con la edad. Una de las muertes que más recuerdas fue la de un niño que sí lloró al nacer, pero se apagó antes del amanecer. La madre no dejaba de mecerlo, como si pudiera devolverle la vida con el vaivén. El padre no te dijo una palabra. Solo clavó los ojos en ti como si hubiera comprado una promesa y le hubieras entregado cenizas. Esa noche soñaste que el niño te hablaba con la voz de su madre. Desde entonces, no duermes profundo. Y, por supuesto, no puedes llorar en público. No puedes mostrarte débil. Si lo haces, refuerzas la idea de que cometiste un error. Que sabes que hiciste mal. Así que, te tragas el llanto. Lo empujas hacia adentro, hasta que te aprieta las costillas y te deja sin aire. Te lo llevas a casa, como llevas tus trapos manchados y tus hierbas arrugadas. Los hombres no entienden esta parte. Para ellos, un bebé muerto es una pérdida más. Algo que Dios quiso así. Pero tú estuviste ahí cuando se formó la primera patadita. Cuando la madre te describió sus antojos. Cuando se acostó sobre el lino viejo y dijo, tengo miedo. Tú lo viste nacer. Y morir. Y lo enterraste en silencio. Aunque fuera solo dentro de ti. La gente olvida que no tienes poder real. Que no puedes detener una hemorragia solo con fuerza de voluntad. Que no puedes revertir un cordón que se enredó demasiado rápido. Pero aún así, cuando algo va mal, te buscan a ti. No para consuelo. Para acusación. Una vez, después de perder a una madre y su hijo en la misma noche, una mujer mayor se acercó a ti. Pensaste que iba a darte algo de consuelo. Tal vez una oración. Tal vez un pan. Pero solo dijo, quizás no estás hecha para esto. Y se fue. Ese comentario se te quedó pegado a la piel como fiebre vieja. Los historiadores aún discuten si las comadronas realmente tenían poder o simplemente eran chivos expiatorios útiles. Que si influían en decisiones comunitarias. Que si eran temidas o respetadas. Que si eran guardianas de la vida. Tú sabes que fuiste todas esas cosas. ¿Y ninguna? Tú fuiste la que sostenía a los muertos sin llorar. La que se tragaba las historias. La que volvía a hacerlo al día siguiente. Y lo más duro es que, aun sabiendo que puedes fallar. Aun sabiendo que puedes cargar otro pequeño cuerpo envuelto en trapo. Aun sabiendo que la próxima madre puede ser la próxima sombra en tu memoria. Aún así, cuando llamen a la puerta en mitad de la noche, abrirás. Te observan. No las mujeres, no los maridos. No. Ellos. Los que visten de negro. Los que hablan de pureza, pero huelen a incienso rancio y poder mal disimulado. Los que te bendicen un día, y al otro, te interrogan. La iglesia no confía en ti. Nunca lo ha hecho. Eres mujer. Trabajas con sangre. Tomas decisiones sobre la vida. Y eso les incomoda profundamente. Te recuerdan, con esa sonrisa condescendiente que los curas practican tan bien, que el alma entra al cuerpo en el primer aliento. Que todo lo anterior es materia. Dolor. Castigo de Eva. Nada que valga la pena salvar si muere antes de llorar. Pero tú sabes que eso no es cierto. Porque has sostenido cuerpos tibios que nunca respiraron. Y sentiste en tus huesos que había algo ahí. Algo que se fue. Algo que merecía más que el silencio. Te han advertido, no bautices tú misma. No uses agua bendita. No pronuncies palabras sagradas. Eso es cosa de sacerdotes. ¿Pero qué haces cuando el niño nace muerto y nadie llega a tiempo? ¿Lo dejas sin nombre? ¿Sin esperanza? ¿Sin un lugar en la eternidad? Una vez lo hiciste. Murmuraste las palabras que escuchaste tantas veces en misa. Rozaste su frente con agua limpia. Nadie lo vio. Pero desde entonces, evitas la iglesia. Porque si alguien supiera, si alguien dijera, estarías condenada. Hay registros, aunque pocos, de comadronas juzgadas por prácticas impuras. A veces por asistir partos clandestinos. Otras por usar hierbas del diablo. A veces simplemente por saber demasiado. O por ser demasiado buena.
Eso, en un mundo gobernado por hombres, es peligroso. Una mujer sabia es aceptable. Una mujer sabia y útil, sospechosa. Una mujer sabia, útil y autónoma, bruja. Así que caminas en la cuerda floja. Siempre. Te invitan a bautismos, bodas, misas. Pero con un aire raro. Como si dijeran, gracias por ayudarnos, pero no te acerques mucho al altar. Como si tu sombra fuera demasiado larga para la luz de las velas. Una vez, un fraile joven se atrevió a decirte que los partos eran castigos divinos por el pecado original. Te reíste. Le preguntaste si eso también aplicaba a los que nacen en monasterios. No volvió a hablarte. Hay cosas que no dices. Que no puedes decir. Que algunas veces, durante un parto especialmente difícil, pronuncias palabras que no están en latín, ni en ninguna lengua santa. Son palabras que tu madre te enseñó. Que su abuela le enseñó. Palabras que no se escriben, que se sienten. Que han sido usadas desde antes de que hubiera iglesias con torres altas y campanas arrogantes. Y sí, a veces parece que ayudan. ¿Es brujería? ¿Es fe antigua? ¿Es tu propia desesperación afilada en forma de sonido? No lo sabes. Solo sabes que cuando todo lo demás falla, lo intentas todo. Una comadrona de otra aldea fue arrestada hace años. Dicen que encontró una forma de detener embarazos no deseados. Que usaba ciertas hierbas, ciertos rituales. Algunos dicen que salvó muchas vidas. Otros dicen que destruyó almas. Lo único que tú sabes es que desapareció. Y nadie volvió a hablar de ella. Desde entonces, escondes mejor tus mezclas. No compartes tus métodos con cualquiera. Si una mujer te pide ayuda, la escuchas. Pero no hablas. Ni siquiera con las piedras. Una noche, durante un parto complicado, la madre deliraba. Decía que veía ángeles. Que su abuela la llamaba. Que el cuarto estaba lleno de luz. Tú te congelaste. Porque ese tipo de cosas pueden llamar la atención equivocada. La matrona de la aldea, una vieja viuda que se cree dueña de las oraciones, dijo después que fue tu culpa. Que tú la contagiaste con tus palabras. No respondió cuando le preguntaste si eso también explicaba por qué la placenta no salía. Los historiadores aún discuten si la iglesia medieval realmente controlaba todos los aspectos del parto. Algunos dicen que las comadronas tenían más autonomía de lo que creemos. Otros que cada gesto suyo era vigilado con lupa. Tú sabes que depende del día. Del cura. De la familia. Y de cuántos hijos hayan perdido ya. Hay algo cruel en cómo se usa la religión para justificar la muerte de mujeres. Era su hora. Dios la llamó. Un alma a cambio de otra. Pero si todo sale mal. Si nadie sabe a quién culpar. Ah, entonces Dios no tiene nada que ver. Entonces, la culpa es tuya. Por no haber rezado lo suficiente. Por haber usado remedios paganos. Por haber tocado donde solo los ángeles deberían. A veces piensas que deberías dejar de ayudar. Dejar de asistir partos. Dejar de arriesgar tu cuello, literalmente, por gente que un día te pide auxilio y al siguiente te llama bruja. Pero no puedes. Porque cuando escuchas el primer gemido de dolor de una mujer en trabajo de parto, algo en ti responde. Algo que no es miedo. Ni obediencia. Es otra cosa. Más antigua. Más profunda. Y eso, la iglesia no lo entiende. Te llaman al castillo. Y tú ya sabes lo que eso significa, mantener la cabeza baja, las manos limpias y la boca cerrada. Muy cerrada. Porque asistir partos en el campo es sucio, sí, pero al menos puedes hablar como eres, moverte como sabes, y equivocarte, un poco. En la nobleza, en cambio, el margen de error es del tamaño de una aguja. Y el castigo, del tamaño de una soga. Cuando cruzas las puertas de piedra y ves los tapices llenos de santos mirando desde las paredes, sabes que no entraste en un hogar. Entraste en un juicio. La señora noble, o la princesa, o la hija del conde, da igual, está tendida sobre sábanas de lino que cuestan más que tu casa entera. Su piel huele a agua de rosas y miedo.
Su cuerpo, por muy delicado que se vea, va a parir como cualquier campesina, entre gritos, sudor y sangre. Pero nadie lo dice en voz alta. Porque en el castillo, las apariencias valen más que la vida. Tú traes tus cosas en una cesta, como siempre. Pero aquí, te las miran con asco. ¿Eso es limpio?, te preguntan. Como si fuera posible hervir la realidad. Te designan una esquina. Un taburete. Una criada vigilándote de cerca. No debes hablar demasiado. No debes sugerir nada que suene a idea. No debes tocar sin permiso. La diferencia entre una comadrona rural y una que trabaja para los nobles no es el conocimiento. Es la diplomacia. Y tú aprendiste a tragar comentarios como si fueran caldo rancio, sin muecas, sin ruido. La señora gime. Está en la fase en que aún intenta disimular. Como si pudiera contener lo inevitable por dignidad. Tú te acercas solo cuando alguien te hace una seña, como si fueras un perro bien entrenado. Empiezas a notar señales que nadie más ve. El modo en que aprieta los dedos, el color de sus orejas, la tensión en su cuello. Cosas que aprendiste entre gallinas y paja. Aquí, rodeada de terciopelo, esas mismas señales te salvan. Porque si algo va mal, y tú no lo advertiste, lo van a notar. Y no con palabras. Con cuchillos. O con puertas cerradas para siempre. La dama grita. Las criadas intentan ahogarlo con pañuelos y palmadas suaves. Nadie quiere que los hombres del castillo escuchen. No por compasión. Por incomodidad. Los hombres aquí solo quieren resultados, un heredero sano, una esposa viva, y silencio. Una vez escuchaste a un noble decir, las mujeres deberían parir dormidas. Otra vez, viste como una esposa apenas terminaba de parir y ya le hablaban del próximo. Como si su cuerpo fuera una fuente que deben volver a llenar. En los castillos, el parto no es solo un evento biológico. Es un acto político. Si el hijo es varón, hay sonrisas, incluso algún brindis. Si es niña, silencio incómodo. Si es muerto, bueno, que alguien revise la actitud de la comadrona. Una vez, atendiste a una señora de alta alcurnia que no había sangrado lo suficiente después del parto. Se veía demasiado limpia. Unas horas después, empezó a delirar. Dijeron que era debilidad. Tú sabías que era fiebre puerperal. Lo dijiste. No te escucharon. Murió a la mañana siguiente. ¿Y sabes qué dijeron? La comadrona la envenenó. Te marchaste esa noche con las rodillas temblando. No por tristeza. Por miedo. Porque en esos muros altos, la justicia se aplica de arriba hacia abajo, como una piedra. Los historiadores aún discuten si las comadronas medievales en la nobleza tenían más protección o más riesgo. Algunos aseguran que el prestigio era mayor. Otros afirman que el margen de maniobra era más pequeño que el canal del parto. Tú sabes que la nobleza da brillo. Pero también cuchillas. Recuerdas perfectamente a una señora noble que, al terminar su parto, un niño sano, robusto, chillón, no te miró. Ni una vez. Solo dijo, limpien el suelo. Y tú, con la espalda partida en dos, con las piernas mojadas de sudor ajeno, con las manos aún temblando por haber girado al niño en el último instante, recogiste la sangre sin decir nada. En una ocasión aún más tensa, te pidieron que atendieras a una concubina. No oficial, claro. Una chica joven que había tenido un accidente. Te lo dijeron así. Como si tropezar con un embarazo fuera algo común. En esas situaciones, el parto debía ser rápido, limpio, y sin testigos. El niño no debía vivir. No te dieron instrucciones. Solo te dejaron sola con ella. Tú no hiciste nada. Ni para salvarlo, ni para perderlo. Solo asististe. El niño no sobrevivió. No volviste a ser llamada a ese castillo. Desde entonces, cuando te piden ir a una casa noble, primero miras el cielo. Si hay cuervos, tal vez sea mejor decir que estás enferma. Pero si no hay opción, bueno. Tomas tu cesta, tu coraje, y tu silencio, y caminas derecho a la boca del lobo. Porque sabes que allá adentro, entre tapices, oro y apariencias, la sangre corre igual. Hay algo que nadie te dice al empezar,
el olor. No el de las flores que algunos cuelgan sobre la cama para alejar el mal aire. No el del incienso que a veces quema alguna tía supersticiosa. No. El verdadero olor. Ese que se queda contigo. Pegado a las manos, a la ropa, a la lengua. El olor de la vida y la muerte, cuando se tocan demasiado. Entras a una habitación y ya lo sabes, si huele a hierro caliente, algo va mal. Si huele a vinagre agrio y tierra húmeda, probablemente estás a tiempo. Si no huele a nada, corres. Porque el olfato no miente. Hoy estás en una choza mal ventilada, con techos bajos y un solo ventanuco. Afuera llueve. Adentro, se cuece el destino de dos personas. La madre respira como si le hubieran atado el pecho con sogas. Y tú estás en cuclillas, con el cuerpo adormecido, las narices abiertas, captando el más mínimo cambio. El cuarto huele a sudor viejo. A secreciones. A pánico. También a cebolla, porque alguien decidió poner una bajo la cama para absorber el mal. Todo apesta. Pero tú lo necesitas. Porque entre esos olores se esconden las señales. Una vez, entraste en una casa donde el olor era tan fuerte que sentiste arcadas. No de asco. De advertencia. Sabías que era infección. Que algo se estaba pudriendo antes de salir. Intentaste avisar. Nadie te escuchó. La madre murió. El bebé vivió, pero se le pelaba la piel como si no quisiera quedarse. Desde entonces, tu nariz manda más que tus ojos. Y claro, no solo es el olor. Es el calor. El aire pesado. Las paredes que sudan junto a la parturienta. Porque en esas habitaciones cerradas, sin ventanas, sin circulación, cada respiración es una apuesta. Si una tiene fiebre, todas terminan teniéndola. A veces, el calor es tan denso que tienes que salir un momento, meter la cabeza en un balde de agua fría y volver antes de que sospechen. No por ti. Por ellas. Porque si te ven débil, no confían. Y si no confían, mueren. Y luego está la sangre. La sangre tiene su propio idioma. A veces te dice que todo va bien. Que es la cantidad justa. A veces te grita que corras. Que algo se ha roto adentro. Y tú escuchas. Siempre escuchas. Los chistes ayudan, cuando se puede. Como cuando una madre gritaba que sentía que se le salían las tripas, y tú respondiste, si salen, me las llevo en una cesta. No vas a necesitar desayuno mañana. Se rió. Medio segundo. Luego volvió a gritar. Pero ese medio segundo les salvó a ambas el alma. Aún así, a veces el olor se vuelve insoportable. Una vez ayudaste a una mujer a parir en un granero. El cordón se enredó. Tuviste que maniobrar entre heno y estiércol, en una posición tan absurda que al día siguiente no podías caminar. Y mientras lo hacías, pensaste, esto huele igual que mi infancia. Lo dijiste en voz alta. La madre, entre gritos, se rió. El bebé nació bien. Se llamó como tú. Los historiadores aún debaten si las condiciones higiénicas del parto eran tan terribles como se describe. Que si se hervían trapos. Que si se usaban baños con hierbas. Que si las mujeres del pasado estaban más acostumbradas al dolor y la suciedad. Tú sabes que no. Nadie se acostumbra a que la habitación huela a tumba tibia. Solo aprendes a no mostrarlo. Y después, cuando termina todo, cuando el bebé llora y la madre cae en un sueño que parece muerte, tú no puedes irte. No todavía. Tienes que limpiar. Tienes que revisar que no haya desgarros graves. Tienes que asegurarte de que la placenta ha salido completa. Y luego, recoger los trapos manchados, meterlos en una bolsa que ya no huele a lino sino a recuerdo, y llevarlos contigo. Porque nadie los quiere en su casa. Porque son tuyos. Porque huelen a ti. A veces, cuando llegas a tu cabaña y dejas esa bolsa en la puerta, sientes que también estás dejando una parte de ti. Y el olor. El olor te sigue. Incluso cuando te bañas, si puedes. Incluso cuando cambias de ropa. Cuando te tumbas por fin a dormir. Aparece. En tus sueños. En tus sábanas.
en tu alma. Y al día siguiente, cuando otra mujer grita en mitad de la noche. Cuando otra casa abre su puerta empapada en miedo. Cuando otra vida se asoma por el filo del dolor. Tú, otra vez, atraviesas el umbral. Y el olor te abraza como un viejo amigo. Tu paga es una lotería con resultados cada vez más mezquinos. A veces te dan una gallina vieja, con una pata coja. Otras, un poco de manteca, en una hoja de col que gotea. Con suerte, un puñado de monedas de cobre, tan sucias que tienes que lavarlas antes de usarlas para comprar pan. Pero casi nunca te pagan lo que vales. Ni lo que arriesgas. No hay tarifa oficial para ser la última barrera entre la vida y la muerte. Solo lo que la familia cree que puede darte, o lo que piensa que mereces. Una vez, asististe a una madre joven. Tenía miedo, y tú estuviste allí toda la noche. Le hablaste, le limpiaste la frente, le recibiste a su hijo con las manos ya entumidas del frío. Al final, te ofrecieron una jarra de leche agria. Te la bebiste igual. Porque el hambre, en ti, es paciente, pero constante. El verdadero problema no es la pobreza. Es la desigualdad de trato. Porque si salvas una vida, te agradecen con palabras. Si no la salvas, te culpan con miradas. Y si alguien más, algún barbero, algún curandero con un sombrero ridículo, intenta hacer lo que tú haces mal, le disculpan, al menos intentó ayudar. Pero tú no tienes ese lujo. Tú no puedes fallar. Tú no puedes sangrar. Tú no puedes ni quejarte. El trabajo de comadrona es sagrado, pero solo cuando sale bien. Y sin embargo, tu bolsa de hierbas cuesta más que la mayoría de esas pagas. Porque mantener el laurel seco, conseguir la banda real o conseguir un poco de alumbre no es fácil. Ni barato. Pero nadie te da lo suficiente para reponer. Te las arreglas. Como siempre. Algunas familias tienen honor. Te ofrecen pan, caldo, incluso un rincón seco donde dormir. Y eso, a veces, vale más que el oro. Porque dormir sin sospecha es un lujo que no siempre tienes. Una vez, una madre te dio un anillo de cobre. Dijo que era de su madre. Para que me recuerdes con cariño. Lo llevaste años, hasta que un día se oxidó y te dejó una marca verde permanente. Lo tiraste al río. Pero aún recuerdas su voz. Y a veces te tocas el dedo, como si siguiera ahí. Te han preguntado si no sería mejor buscar otro oficio. Responder, ¿cuál? Lavar ropa en el río, con las manos congeladas y la espalda doblada. Ser sirvienta en una casa donde los gritos valen más que los nombres. Casarte con un hombre al que no amas, para parir tus propios hijos sin comadrona. No, gracias. Porque a pesar de todo, aquí al menos sabes quién eres. Los historiadores aún discuten si las comadronas cobraban en especie, en dinero o por simple honor. Algunos registros hablan de contratos formales. Otros, de pagos simbólicos, un pan, una vela, un rezo. Tú sabes que a veces te pagaban, y otras veces, tú pagabas por estar allí. Porque hubo noches en que volviste a casa vacía. Pero cargada. Con el peso del bebé que no lloró. Con las palabras que no dijiste. Con la imagen de unos ojos apagándose. Y aún así, cuando alguien dice tu nombre, lo hace con respeto. O con miedo. O con esa mezcla rara que solo provocan las personas que han visto cosas que no deben contarse. Tú no pides más. Pero a veces, solo a veces, imaginas un mundo donde una comadrona es reconocida. Donde tiene un techo seguro. Donde la pagan antes del parto. Donde puede comprar queso sin regatear con la tendera. Donde sus herramientas no son reliquias oxidadas. Donde puede decir, no puedo más hoy sin que eso sea una traición. Una vez, un niño al que ayudaste a nacer te vio por la calle y gritó, «Mamá, esa es la señora que me sacó del caparazón». Fue la primera vez que alguien te hizo reír en días. Le diste un caramelo de anís que guardabas desde hacía meses. Su madre ni se enteró. Ese fue tu pago. Y ese día, sí valió la pena. Las noches son las peores.
no solo porque la mayoría de los partos deciden empezar cuando el sol se esconde, como si la oscuridad ofreciera algo que la luz no se atreve, sino porque la noche te conoce demasiado bien. Te llama por tu nombre. Te observa mientras corres, medio dormida, con la cesta colgando de un brazo y una antorcha en la otra. Te sonríe cuando entras a casas silenciosas, donde los gritos aún no han comenzado, pero están a punto de romperlo todo. Y tú sabes que no vas a dormir esa noche. Ni la siguiente, tal vez. O sí dormirás, pero con los ojos entreabiertos y los puños apretados, como si aún sujetaras la vida con las uñas. La mayoría de las aldeas no tienen relojes. Miden el tiempo con campanas, estrellas o el canto del gallo. Pero tú lo mides en contracciones. En minutos entre gemidos. En la velocidad con que el cuerpo de la madre cambia de forma y de sonido. A veces te llaman demasiado tarde. Un grito. Un golpe en la puerta. Un rápido, se nos va. Sales sin ponerte capa, sin lavarte las manos, sin pensar. Y corres. Incluso si tus pies sangran. Incluso si estás en mitad de otro parto. Porque en la noche, nadie más lo hará. Nadie más cruzará los campos sin farol. Nadie más se arriesgará a pisar un pozo seco o toparse con lobos. Nadie, excepto tú. Una vez, llegaste a tiempo. Justo. El bebé ya asomaba. No hubo palabras. Solo hiciste lo que sabes. Y cuando el llanto llenó la habitación, la madre te apretó la mano y dijo, eres como la luna. Siempre apareces. Esa frase, te la guardaste. Como si fuera un amuleto. Pero no siempre hay luna. Y no siempre hay caminos. En una noche particularmente oscura, te perdiste. El río estaba crecido, el bosque parecía tragarse los sonidos. Te guiaste por un canto que alguien había colgado en el viento. Al llegar, la madre ya había muerto. El bebé, nunca supiste si respiró. Esa noche, la oscuridad no te soltó por semanas. Los historiadores aún discuten si las comadronas trabajaban de forma organizada o si eran figuras solitarias, llamadas solo cuando no quedaba otra opción. Tú sabes que eras ambas cosas. Una urgencia constante. Y un fantasma silencioso. Porque aunque te necesitaban, nunca sabías cuándo intentarían sustituirte. Con otra mujer. Con un cura. Con nadie. Y sin embargo, tú seguías yendo. En noches con lluvia, con nieve, con viento que parecía querer arrancarte la cara. Una vez ayudaste a una mujer a parir bajo un árbol. No había llegado a su casa. Se desplomó en el barro, gritando que ya venía. Tú te arrodillaste. Extendiste la manta. Y allí, entre raíces y hojas mojadas, recibiste al niño como si fuera un príncipe. La madre te besó la frente. La rama sobre ustedes goteaba como si también llorara. A veces, de tanto andar por la noche, los perros dejan de ladrarte. Y los búhos se callan. Porque saben que eres parte del paisaje. Otras veces, te cruzas con hombres que no entienden tu presencia. ¿Dónde vas, sola? No tienes marido que te cuide. Una mujer así se gana la mala fama. Tú no respondes. O si lo haces, con esa mirada que dice, acabo de sostener un cuerpo que pesaba más que tu alma. Las mujeres te respetan por eso. Porque saben que mientras ellas duermen, tú caminas. Que mientras sus hijos sueñan, tú ayudas a otros a nacer. Que mientras los hombres roncan, tú salvas lo que ellos no ven. Una vez, en una noche sin estrellas, una anciana te abrió la puerta y dijo, sabía que vendrías. Porque siempre vienes. Y tú, con las piernas temblando, entraste. Porque sí. Siempre vas. Incluso cuando no quieres. Incluso cuando sabes que no puedes salvarlas a todas. Incluso cuando ya no queda fe, ni fuerzas, ni pan. La noche es tu aliada y tu enemiga. Te cubre. Te esconde. Pero también te devora. Y aún así, cuando el primer gallo canta, y otra madre está viva. Cuando el bebé suelta su primer bostezo bajo la manta. Cuando el sol apenas roza los campos mojados. Tú, exhausta, desaliñada, con los pies negros de barro. Caminas a casa.
Y sí, lo harás otra vez mañana. Las mujeres te confiesan cosas que no dirían ni en el lecho de muerte. Porque entre jadeos, sudor y ese umbral confuso entre el dolor y la locura, se abre algo más que la pelvis. Se abren secretos. Y tú los recibes como recibes a los recién nacidos, sin juzgar, sin pestañear, sin contarle a nadie. Una vez, una mujer te agarró del brazo durante una contracción y te susurró, este bebé no es de mi esposo. Y tú no dijiste nada. Solo apretaste su mano y seguiste trabajando. Porque en ese momento, lo único que importa es salvar a ambos. Otro día, otra madre lloraba, no de dolor, sino de miedo. Tenía marcas en la espalda que no eran de trabajo. Y tú entendiste. Ella no te lo dijo con palabras. Pero cuando parió, tú fuiste más suave de lo normal. La cubriste antes de que su esposo entrara. Y cuando él preguntó si todo estaba en orden, tú dijiste. Como debe ser. Y la miraste de reojo. Ella entendió. El parto no es solo físico. Es un campo de batalla emocional. Mujeres que tienen miedo de no amar al hijo. Mujeres que no querían estar embarazadas. Mujeres que han perdido a 3 antes y no se atreven a ilusionarse. Y tú, con tus dedos manchados, con tus ojos rojos por el insomnio, con la espalda encorvada por los años, te conviertes en su única verdad durante unas horas. Una vez, una madre te dijo, justo antes del último empuje. Si no sobrevivo, dile a mi hija que la soñé cada noche. Sobrevivió. Pero no le dijiste nada. No hacía falta. El amor ya estaba en el aire. Las mujeres saben que tú sabes. Que puedes distinguir un gemido de miedo de uno de esfuerzo. Que sabes cuando una madre quiere empujar y cuando quiere desaparecer. Los hombres piensan que asistir un parto es recibir al bebé. Tú sabes que es sostener un universo que está desmoronándose y reconstruyéndose al mismo tiempo. Y no solo escuchas confesiones de ahora. También escuchas ecos del pasado. Mujeres mayores te cuentan cómo fue su primer parto. Cómo lloraron cuando nadie las escuchó. Como una comadrona, quizás tu abuela, les dijo, respira, hija. Y como eso fue lo único que las mantuvo cuerdas. Esos relatos te hacen llorar por dentro. Porque sabes que un día, tú serás solo eso, un recuerdo vago, una voz entre gritos, una mano entre tinieblas. Los historiadores aún discuten si las comadronas tenían una función psicológica en las comunidades. Algunos creen que eran simplemente figuras funcionales. Otros defienden que eran el equivalente a terapeutas, confidentes, sacerdotisas sin altar. Tú sabes que lo fuiste todo eso. Y más. Fuiste la que escuchó cuando nadie más quiso. La que vio. La que no habló. ¿Recuerdas a una mujer que, después de parir, se acurrucó sobre sí misma y dijo, no me siento madre? Y tú no intentaste convencerla. Le diste tiempo. Al tercer día, pidió al bebé. Lo tomó como si estuviera sosteniendo una herida. Pero no lo soltó. A veces, las mujeres te buscan después. Solo para hablar. Para contarte que el bebé llora mucho. O que no sienten nada al darle el pecho. O que tienen sueños extraños donde el niño les habla con la voz de su madre muerta. Y tú escuchas. Porque nadie más lo hace. Una vez, una muchacha que ayudaste años atrás regresó. Con otro embarazo. Pero con el mismo miedo. Te dijo, solo si estás tú. Y tú fuiste. No porque seas imprescindible. Sino porque, para ella, eras la única forma de no sentir que se moría otra vez. Y cuando se enteran de que estás enferma, o que estuviste a punto de morir tú misma. Lloran. Porque tú eres la roca. La presencia firme en un mundo que se cae a pedazos. No lo haces por gloria. No por fama. Ni siquiera por gratitud. Lo haces porque, en algún lugar dentro de ti, hay una semilla que no se marchita. La certeza de que cada parto es una oportunidad para demostrar que, aunque el mundo sea brutal, tú puedes ser un poco menos. ¿Y eso? Eso también es una forma de salvar. Tú también naciste así. No entre sábanas limpias ni bajo la mirada de médicos.
Naciste en el suelo de una cabaña, con los pies apuntando al humo que salía del fogón y la cabeza cubierta con un paño que ya había envuelto a otros 3 bebés antes que tú. Te contaron que tu madre gritó poco, pero mordió tanto la manta que dejaron marcada la forma de sus dientes. La comadrona que la atendió fue tu tía abuela. Y fue ella quien, al cortarte el cordón, dijo: esta niña va a tocar más vientres que panes. Y no se equivocó. Porque cuando eras pequeña, jugabas con trapos y los llamabas bebés. Cuando creciste, empezaste a ayudar, alcanzando agua, lavando sábanas, aprendiendo a oler lo que nadie más detecta. A los 13, ya sabías cómo mover una pelvis con las manos. A los 15, recibiste a tu primer niño sin ayuda. Y a los 17, ya no eras aprendiz. Eras la comadrona. Pero no fue por elección. Fue por necesidad. La tuya, la de tu aldea, la del mundo. Porque nadie más quería. Porque nadie más aguantaba. Y porque tú sí. ¿Te has preguntado muchas veces si habría sido diferente si hubieras nacido hombre? ¿Habrías sido barbero? ¿Curandero? ¿Nada? ¿Te habrían respetado más? ¿Escuchado más? ¿Te habrían quemado más rápido? Pero naciste mujer. Y tu destino vino sin ceremonia. Solo con sangre. Y gritos. Y el peso de lo inevitable. Una vez, tu madre te dijo que tú también naciste sin llorar. Que tardaste. Que se asustaron. Y que cuando por fin soltaste un chillido, la comadrona se echó a llorar. Quizás por eso, cada vez que un bebé se retrasa en gritar, tú no pestañeas. Solo esperas. Y susurras. Vamos, como yo. A veces, piensas en el legado. ¿Quién seguirá esto cuando tú ya no puedas caminar derecha? ¿Quién llevará tu bolsa de hierbas? ¿Tus fórmulas? ¿Tus silencios? Tienes una aprendiz. Joven. Brava. Curiosa. Te hace preguntas incómodas. Te reta. Te escucha. Y tú ves en ella tu reflejo más antiguo. Pero también algo nuevo. Algo menos resignado. Algo más libre. Le enseñaste cómo sentir el pulso del bebé sin herramientas. Cómo escuchar con la oreja sobre el vientre. Cómo distinguir entre un grito de empuje y uno de terror. Y cuando ella recibió su primer bebé, con las manos aún temblando y la frente empapada, tú no dijiste nada. Solo le diste un paño limpio. Y ella lloró. Sabes que no basta con enseñar a atender partos. Hay que enseñar a aguantar el juicio. A soportar la soledad. A aceptar que la historia no va a escribir sus nombres. Los historiadores aún debaten si las comadronas formaban linajes. Que si pasaban su conocimiento solo a sus hijas. Que si guardaban secretos con celo. Que si eran celosas entre ellas. Tú sabes que lo más difícil no es enseñar. Es encontrar a alguien que quiera aprender. Porque nadie sueña con este trabajo. Se cae en él. Como quien cae en una zanja profunda, y decide quedarse porque desde allí puede ver mejor el cielo. A veces, en mitad de la noche, recuerdas el rostro de esa tía abuela que te enseñó. Como se sentaba a limpiar su cesta con movimientos lentos, como si estuviera puliendo siglos. Como murmuraba sus propias oraciones. Como sus dedos, torcidos por el tiempo, aún sabían exactamente cómo colocar la vida en el mundo. Y tú esperas poder llegar así. Torcida, sí. Pero aún útil. Porque el parto te ha robado muchas cosas. La juventud. El descanso. La inocencia. Pero también te ha dado algo que no sabes nombrar. Algo que sientes en los huesos cuando una madre llora de alivio. Cuando un bebé te agarra el dedo. Cuando alguien dice: si no fuera por ti. Eso no se escribe. No se paga. No se olvida. Y aunque nunca tengas estatuas, ni poemas, ni libros con tu nombre. Aunque la historia te borre. Las mujeres, en sus cuerpos, te recuerdan. Y eso basta. Te llaman bruja. No a la cara, claro. Nunca delante de sus hijos, ni con el bebé en brazos. Pero lo dicen. Susurrado. En pasillos.
En mercados. En la fila para el pan. No importa cuántas vidas hayas salvado. Basta con que alguien sangre más de la cuenta, o que un bebé no respire lo suficiente. Y ya está. Fue ella. Algo usó. Algo hizo. Y tú lo sabes. Lo sientes en la forma en que algunas puertas no se abren para ti. En cómo ciertas miradas se apartan, como si trajeras peste. En la manera en que se persignan cuando pasas. ¿Pero qué esperaban? ¿Que alguien que toca los bordes del mundo no trajera algo extraño consigo? ¿Que quien ha oído los primeros gritos de tantos no terminara hablando con los muertos? Porque sí, a veces lo haces. No con palabras. Pero con memorias. A veces estás en mitad de un parto y recuerdas a una que no sobrevivió. O escuchas una frase que ya habías oído antes, en otra voz, en otra cama. O hueles algo, y se te eriza la piel porque ya sabes lo que viene. No es magia. Es memoria. Pero la gente no distingue. Una vez, una mujer te trajo una tela manchada y te preguntó si era maldición. Solo era el comienzo de su menstruación. Pero tú le diste una infusión suave, le hablaste con calma, y no la corregiste. Porque no se puede deshacer siglos de ignorancia en una sola frase. Otra vez, una madre dijo que su bebé tenía el ojo torcido porque alguien lo envidiaba. Tú le preparaste un colirio con caléndula y la hiciste ponerle una cinta roja en la muñeca. No por superstición, sino porque a veces, las madres necesitan rituales. ¿Y tú? Tú sabes darles eso. La mezcla precisa entre ciencia antigua y consuelo emocional. Los historiadores aún discuten hasta qué punto las comadronas eran asociadas con la brujería. Algunos dicen que la Iglesia las toleraba, siempre que no se metieran en lo espiritual. Otros creen que muchas fueron ejecutadas simplemente por saber demasiado. La verdad está, como siempre, en la sangre. Las que sabían sanar, también sabían dañar. Y eso, asusta. Tú no usas hechizos. Pero sí palabras raras. Sí gestos heredados. Sí intuiciones que nadie más entiende. Una vez, al ver que una madre respiraba mal, le pusiste 2 dedos en el cuello y murmuraste, no está lista aún. Una criada lo oyó. Y corrió a contarlo como si hubieras invocado al diablo. Pasaron días antes de que otra familia se atreviera a llamarte. Y aún así, nunca cambiaste. Porque no puedes ser menos de lo que eres. Tu conocimiento viene de generaciones que no dejaron libros. Solo gestos. Olores. Frases sueltas. Si la sangre huele dulce, cuidado. Si el bebé se mueve más en la noche, es varón. Si la madre sueña con agua, el parto será largo. Algunas cosas funcionan. Otras no. Pero tú las conservas todas. No por fe. Por respeto. Porque ignorar lo que vino antes de ti sería traicionar el linaje. Y ese linaje, sí, a veces se mezcla con cosas oscuras. Con plantas que pueden curar o matar, según la dosis. Con ungüentos que adormecen el cuerpo y la conciencia. Con fórmulas que ni tú comprendes del todo, pero que has visto funcionar. Una vez, una mujer llegó con fiebre tras el parto. Los barberos le dijeron que se moriría. Tú le diste una mezcla que humeaba como brea caliente. Y vivió. ¿Milagro? ¿Casualidad? ¿Brujería? Da igual como lo llamen. Ella vivió. Tú cediste. Y sin embargo, hay noches en las que dudas. No de ti. De los demás. Porque sabes que basta una palabra equivocada. Una mirada. Un mal día. Y pueden venir por ti. Con antorchas. Con sogas. Con miedo. Y tú, que has traído al mundo a tantos. Podrías salir de él sin ceremonia. Así que eres cauta. No compartes todo. No confías del todo. Pero tampoco te escondes. No más. Porque si eso es ser bruja. Entonces que arda el cielo. A veces no llega nadie. Ni la vecina que prometió ayudar con el agua caliente. Ni la tía que dijo que vendría a sostener la madre. Ni siquiera el esposo,
que tal vez está trabajando, o tal vez decidió que el parto no es asunto suyo. Y ahí estás tú. Sola. Con una mujer que grita sin saber si lo que viene es vida, o algo que se parece. Y tú, con tus manos ya cansadas, tus ojos medio cerrados y tu estómago rugiendo, tienes que ser todos. Comadrona. Madre. Muro. Oración. Una vez, te tocó asistir a una madre primeriza en mitad del bosque. Estaban huyendo. De deudas. De un esposo violento. De algo. Tú no hiciste preguntas. Solo seguiste las instrucciones vagas, cruza el arroyo y mira la cabaña con las tejas torcidas. La mujer estaba sola, desnuda sobre un costal. Tú llegaste justo a tiempo. Sin ayuda. Sin luz. Te arrodillaste, murmuraste tus palabras de siempre, las que no tienen poder, pero sí ritmo. Y trabajaste. El bebé nació azul. No respiraba. Lo frotaste con sal. Lo soplaste. Lo golpeaste, con dulzura y furia. Hasta que chilló. Y cuando lo hizo, fue como si la cabaña se inflara. Como si la vida dijera, bien. Una más. Te quedaste toda la noche. La mujer no durmió. Tú tampoco. Ambas en silencio. Cansadas. Agradecidas. Los historiadores aún discuten si las comadronas trabajaban en soledad o con ayuda constante de mujeres del entorno. Algunas culturas fomentaban la presencia comunitaria en los partos. Otras lo consideraban un acto casi secreto. Tú sabes que muchas veces estuviste sola, y otras, acompañada por mujeres que sabían más de la vida que tú. Pero también hubo veces en que los partos se dieron en mitad del caos. En un campo. En una plaza. En una cárcel. Sí. En una cárcel. La mujer era joven. Ladrona, dijeron. Embarazada de un carcelero, murmuraron. Te llamaron porque nadie más quiso tocarla. Porque decían que el niño no debía vivir. Pero tú no eres juez. Ni verdugo. Solo portadora. La celda olía a metal oxidado y orina. El parto fue rápido. La madre no dijo ni una palabra. Solo apretó los dientes hasta que sangró. Y cuando el bebé nació, tú lo limpiaste con un trozo de camisa. El niño lloró. Nadie fue a buscarlo. Nadie preguntó por él. Tú lo envolviste. Lo dejaste sobre el pecho de su madre. Y saliste. Nunca supiste que fue de ellos. Pero desde entonces, cada vez que ves una luna menguante, piensas en esa celda. En ese llanto. En esa mujer que parió entre barrotes. A veces, la soledad no es que no haya nadie más. Es que nadie quiere mirar. Y tú estás ahí. Siempre. Con los ojos bien abiertos. Porque mirar, también salva. Una vez, una niña de apenas 14 años, violada, según las malas lenguas, te pidió que la acompañaras. La familia quería que se lo sacara con hierbas. Tú dijiste que no. No porque no supieras cómo. Sino porque la niña temblaba de miedo. Y tú no quisiste que muriera de eso. Esperaron. El bebé nació a los 7 meses. Pequeño. Frágil. Pero vivo. La madre no lo tocó durante horas. Tú sí. Lo acunaste. Lo calentaste. Y cuando por fin ella se atrevió a mirarlo, lloró. No de amor. De terror. Pero después. Sí lo amó. Eso tampoco se enseña. Se presencia. Y cuando te preguntan qué haces, tú no dices que atiendes partos. Dices que estás ahí cuando nadie más quiere estar. Y eso, por sí solo, ya es un milagro. Hay cosas que nunca olvidas. No importa cuántos partos hayas atendido, cuántos llantos hayas escuchado, cuántas veces hayas lavado las mismas manos bajo el mismo balde frío. Siempre hay uno que se queda. El que duele más. El que se repite en sueños. El que se mete debajo de la lengua, como una astilla que ni con sal se va. El tuyo fue una noche sin luna. Silencio raro, como si incluso los grillos supieran que algo iba mal.
La mujer estaba tranquila, demasiado. Tú lo sentiste al entrar. El aire estaba quieto, pero no en paz. Como si esperara. El trabajo de parto avanzaba bien. Rápido. Quizás demasiado. Y justo cuando todo parecía fluir, se detuvo. El cuerpo dejó de empujar. La madre se quedó callada. Y tú, que ya habías preparado la manta, el cuchillo, el paño limpio, el laurel. Sentiste como todo se volvía piedra. El bebé no quería salir. O no podía. O no debía. Probaste todo. Todas las posturas, todas las oraciones, todas las hierbas. Incluso intentaste algo que nunca antes habías hecho, hablarle. Al vientre. Como si el niño pudiera escucharte. Vamos, pequeño. No me dejes así. No la dejes sola. Nada. Al final, lo sacaste. Pero no respiraba. Le diste vuelta. Le golpeaste con cuidado. Soplaste. Suplicaste. Nada. Y en ese momento, la madre abrió los ojos y te miró. No con rabia. Con tristeza infinita. Y dijo: no importa. Él me visitó en un sueño. Me dijo que no se quedaría. Tú no lloraste. No frente a ella. Pero esa noche. Te sentaste en el suelo, con el bebé en brazos durante horas. No por fe. Por respeto. Desde entonces, guardas un listón azul en tu bolsa. No tiene función. Solo está. Para que nunca olvides. Los historiadores aún debaten si las comadronas practicaban técnicas de resucitación rudimentaria. Algunas crónicas hablan de soplos, frotamientos, cantos especiales. Tú sabes que cada una tenía su forma. Y que a veces funcionaba. Y otras, no. Porque la muerte no siempre entra con paso firme. A veces se sienta junto a ti, callada, como una comensal sin rostro. Y tú tienes que seguir trabajando, aunque la sientas. Pero no todo se pierde. No siempre. Una vez, en otro parto, un bebé nació sin hacer ruido. Tú ya pensabas en la manta negra, en el paño para cubrirle la cara. Y entonces estornudó. ¿Pequeñito? Un sonido tan ridículo que tú misma soltaste una carcajada en mitad de la tensión. El estornudo fue su primer grito. Y ese sonido te salvó por dentro. Hay partos que son eso, un salto al vacío, sin garantía de regreso. Te has preguntado 1000 veces si podrías haber hecho algo distinto. Pero la respuesta siempre es la misma. Hiciste todo. Lo hiciste como siempre. Como sabes. Y aún así. No basta. Eso también es parte del trabajo. Saber perder. Con dignidad. Con amor. Con memoria. Una madre, años después de haber perdido a su hija al nacer, te buscó. No para culparte. Para darte las gracias. Usted fue la única que se quedó conmigo. Los demás se fueron. Usted no. Y tú no dijiste nada. Solo asentiste. Porque no se trata solo de traer vida. Se trata de acompañar en el umbral. De no dejar sola a nadie mientras tiembla entre dos mundos. Una vez, una aprendiz te preguntó: ¿y si tengo miedo de que mueran en mis manos? Y tú le dijiste: entonces tienes alma. El día que no te dé miedo, déjalo. Porque el miedo es brújula. Es señal. Es lo que te mantiene alerta. Y si bien no siempre puedes ganar, siempre puedes estar. Y eso, a veces, basta. Hay nacimientos que no terminan con llanto. Terminan con juicio. Porque cuando algo va mal, cuando una madre muere, cuando el niño nace con una marca, cuando alguien grita demasiado fuerte o sangra de más, la culpa siempre encuentra un camino. Y ese camino suele llevar a ti. Una vez, apenas 2 días después de asistir a un parto complicado, te citaron frente al consejo del pueblo. 3 hombres. Ninguno había visto un nacimiento en su vida. Uno de ellos te miró como si fueras humo. Otro no te miró en absoluto. El tercero,
que parecía el más razonable, fue quien preguntó: ¿qué hiciste con el cordón? Y tú, cansada, con los nudillos todavía hinchados, dijiste simplemente: lo até. Como siempre. Pero no fue suficiente. Querían detalles. Querían explicaciones. Querían una razón para lo que pasó. La madre había muerto al amanecer. Pérdida de sangre. Nadie quiso aceptar que había sido inevitable. Así que te señalaron a ti. Alguien murmuró hechicería. Alguien más preguntó si habías usado hierbas que no eran de Dios. No importó que la hubieras acompañado toda la noche. No importó que el bebé viviera. No importó que, si tú no hubieras estado, ambos habrían muerto. Solo importaba que ella se fue. Y tú te quedaste. Los historiadores aún discuten si las comadronas eran perseguidas sistemáticamente o solo en momentos de crisis. Algunos documentos muestran registros de juicios. Otros sugieren que la condena más común era el exilio social, dejar de llamarte, dejarte sola, borrar tu nombre de los partos futuros. Tú sabes que ambas cosas duelen. Pero la segunda, duele más. Una vez, nadie te llamó durante 6 meses. 6. Aunque los partos siguieron. Aunque algunas murieron. Tú escuchabas los rumores. El barbero atendió a la señora Clara. La curandera lo intentó con hierbas. La madre murió, pero hicieron lo que pudieron. Nadie te lo dijo a la cara. Pero sabías lo que pasaba. Y aún así, esperaste. No por orgullo, sino porque sabías que el dolor, al final, se impone a la superstición. Y una noche, vino una familia. Callados. Humildes. Pidiendo ayuda. Es nuestra sobrina. Es joven. No sabemos qué hacer. Tú los miraste. Luego miraste la puerta. Luego tus manos. Y dijiste: está bien. Y volviste. Como si nada hubiera pasado. Como si el juicio no hubiera dejado cicatriz. Pero la dejó. En tus hombros. En tu voz. En la forma en que ahora respiras antes de entrar a una casa. Porque ya sabes que el parto no solo es riesgo físico. Es político. Es social. Es moral. Todo el mundo tiene una opinión sobre tu trabajo. Pero solo tú estás ahí cuando comienza la sangre. Y a veces, incluso tú te preguntas si valdría la pena vivir en otro tiempo. Uno donde la medicina te respetara. Donde fueras parte de un equipo. Donde pudieras tener algo tan simple como descanso. Pero sabes que incluso entonces habría miradas. Había juicios. Porque ser comadrona no es solo un oficio. Es un espejo. Y hay quienes no soportan lo que refleja. Una vez, una niña, de esas que juegan con muñecas de trapo, te preguntó si era bonito traer bebés. Y tú pensaste en todo. Todo. Y dijiste: a veces. La niña sonrió. No me daría miedo contigo, dijo. Y en ese momento, supiste que seguirías. Mientras pudieras. Mientras el cuerpo aguantara. Mientras las manos recordaran qué hacer. Porque por más que te juzguen. Por más que te olviden. Por más que a veces quieras dejarlo todo. Tú eres la que llega. La que permanece. La que no huye. Y eso, es más de lo que muchos pueden decir. Hay días en que no recuerdas cuántos partos has atendido. Cientos, quizás más. Caras que se mezclan. Nombres que se te escapan. Pero hay algo que no olvidas jamás: las manos. Las manos de cada madre. Algunas tiemblan. Otras te aprietan con fuerza que no parece humana. Algunas rezan en silencio, otras solo buscan algo que las mantenga aquí, en la tierra, mientras el cuerpo se convierte en un portal. Y tú sostienes. No solo la vida, no solo el bebé. Sostienes el miedo. La memoria. La promesa de que todo va a estar bien, incluso si no lo sabes. Una vez, una madre no quería soltar tu mano. Ni siquiera cuando su bebé ya había nacido y lloraba sobre su pecho. Te miraba como si fueras su única ancla. Y tú te quedaste.
Horas. Hasta que su respiración se calmó. Hasta que dijo: ya puedo estar sola. Esa frase fue un regalo. Porque tu presencia es eso, temporal, pero vital. Como una vela en mitad de la noche. Los historiadores aún debaten si las comadronas eran consideradas figuras de confianza universal o si generaban recelo incluso en momentos de calma. Tú sabes que era ambas cosas. La mujer que todas temen. Hasta que la necesitan. ¿Te ha pasado más de una vez que alguien que te ignoró en la plaza, o murmuró a tus espaldas, termina enviando a buscarte con urgencia? Es para mi hermana, dicen. Es para la esposa de mi primo. Nunca lo admiten del todo. Pero te llaman. Y tú, vas. No por ellos. Por ella. La madre. La que no tiene culpa de las habladurías. La que merece parir con dignidad, sin importar quién la rodea. Y cuando llegas, no pides explicaciones. Te arremangas. Abres tu bolsa. Haces lo tuyo. Porque has aprendido a guardar rencores en otro bolsillo. El que nunca se abre. Una vez, una mujer que te odiaba, literalmente odiaba, te pidió ayuda. Mi hija se está muriendo, dijo. Y tú fuiste. No porque ella lo mereciera. Sino porque su hija sí. La atendiste. Fue un parto difícil, pero salió adelante. Y cuando la mujer quiso agradecerte, tú solo asentiste. Nada más. Porque tú no estás aquí por aplausos. Una vez, alguien te dijo: ¿por qué sigues, si nadie te reconoce? Y tú pensaste en todos los bebés que lloraron en tus brazos. En las mujeres que susurraron gracias antes de desmayarse. En los ojos que brillaron al escuchar el primer grito de su hijo. ¿Y pensaste? Ese es el reconocimiento. Los minutos que duran una eternidad. El peso de un cuerpo recién nacido sobre tu antebrazo. El silencio que sigue al primer llanto, cuando todo se calma y el mundo se reinicia. ¿Has pensado en dejarlo? Muchas veces. Cuando tus rodillas no responden. Cuando tus dedos ya no sienten igual. Cuando te duelen las palabras antes que los huesos. Pero entonces, una madre joven te toma la mano y dice: ¿estás conmigo? Y tú no puedes decir que no. No mientras aún puedas estarlo. No mientras haya una mujer esperando en la oscuridad. A veces, en tus ratos libres, pocos, cortos, recoges hierbas. No solo para remedios. Para recordar. Para tocar algo que crece. Algo que vive sin que nadie lo asista. Las plantas te enseñaron a tener paciencia. A esperar la floración. A aceptar la muerte. Una vez, enterraste una placenta bajo un rosal. Y floreció más que nunca. La madre nunca lo supo. Pero tú ibas a verlo de vez en cuando. Como si el rosal te dijera: sí, valió la pena. Porque incluso cuando nadie te lo dice, las cosas crecen. ¿Y tú? Eres parte de eso. Te has vuelto buena en reconocer sonidos. El crujido de una cama cuando la madre se acomoda para el siguiente empuje. El burbujeo del agua caliente lista para limpiar. El sutil, casi imperceptible, cambio en la respiración de la mujer cuando el bebé está a punto de llegar. Pero también reconoces otros. El sonido hueco del miedo cuando nadie habla. El sollozo contenido de una hermana en la esquina. El suspiro largo y roto cuando alguien entiende que no todo va a salir bien. Y aún así, te quedas. Porque tú sabes que en el parto no hay solo carne. Hay historia. Hay futuro. Hay una red invisible de mujeres que están ahí, aunque no las veas. Cada vez que ayudas a una madre, sientes detrás de ti todas las manos que alguna vez hicieron lo mismo. Tu tía abuela. Su madre. Las comadronas que vinieron antes, cuyos nombres se perdieron pero cuyos gestos aún viven en tus dedos. Has empezado a enseñar a otra. No solo a recibir bebés, sino a leer los silencios. A callar cuando haga falta. A hablar con firmeza cuando el miedo se apodere de todos. La primera vez que ella se adelantó a ti, y lo hizo bien, sentiste una punzada. No de celos. De futuro.
Porque entendiste que cuando tú ya no estés, habrá alguien que recordará cómo cortabas el cordón. Cómo tocabas la frente de la madre. Como decías, ya viene, con una calma que no siempre sentías, pero fingías bien. Los historiadores aún discuten cómo se transmitía el saber comadrón. Si había escuelas. Si solo eran prácticas. Si se compartía todo, o se guardaban secretos. Tú sabes que se aprende con los pies mojados. Con los gritos en los oídos. Con la sangre en las uñas. No hay manual. Solo experiencia. Y cada parto es distinto. Cada cuerpo es un mundo nuevo. Una historia sin repetir. Una vez, ayudaste a una mujer a parir de pie. No por elección. La criatura venía rápido. No hubo tiempo para la cama. Ella se sostuvo del marco de la puerta. Tú te arrodillaste. Y el bebé cayó en tus manos como una fruta madura. Silencioso. Perfecto. Ella lloró. Dijo que era el primer momento de su vida en que sintió control sobre su cuerpo. Y tú pensaste. El parto es eso, ¿no? Recuperar el cuerpo. Reclamarlo. Una comadrona es testigo de ese acto sagrado. Y también, de las pequeñas cosas que nadie nota. Como la madre huele distinto justo antes del último empuje. Como el aire se enfría unos segundos antes del llanto. Como algunas mujeres aprietan los ojos al nacer su hijo, como si no quisieran ver que ya lo lograron. Tú ves todo eso. Y lo guardas. Una vez, ayudaste a una madre ciega. Te preguntó si su bebé era hermoso. Y tú dijiste, sin dudar. Es luz. Ella sonrió. Y tú supiste que eso era suficiente. En cada nacimiento, dejas algo de ti. Un gesto. Una palabra. Una caricia en la frente. Un respira dicho desde las entrañas. Y cada vez que una madre sobrevive. Cada vez que un bebé llora fuerte. Cada vez que alguien dice gracias en voz baja, casi sin querer. Tú recuerdas por qué empezaste. Y por qué no has parado. Ni lo harás. Llevas años con un nudo en la espalda. No se va. Ni con infusiones. Ni con calor. Ni con descanso, cuando lo tienes. Pero no te molesta tanto. Porque cada vez que duele, recuerdas que sigue ahí porque tú también sigues aquí. El cuerpo te cambia. Las manos ya no tienen la misma firmeza. Los tobillos te duelen cuando caminas demasiado. Y tus ojos, bueno, no son lo que eran. Pero aún puedes sentir la posición de un bebé con solo apoyar la palma. Y eso te basta. Has pensado en retirarte. Decírselo a la comunidad. Entregar tu bolsa. Guardar tu cuaderno de fórmulas con la tapa desgastada. Y dejar que las nuevas tomen el relevo. Pero no puedes. No porque no confíes en ellas. Sino porque aún hay madres que, al enterarse de que están embarazadas, te buscan. Y cuando te ven, suspiran. Si estás tú, ya estoy tranquila, te dicen. ¿Y cómo vas a irte, si te dicen eso? El día llegará. Pero no hoy. Hoy hay una mujer esperando. Y tú, cansada, sí, pero aún capaz, recoges tus cosas. La aprendiz ya sabe preparar la sala. Ya entiende cuándo calentar el agua y cuándo sostener la mirada. Pero aún necesita escucharte decir. Es ahora. Esa frase que abre el mundo. Los historiadores aún discuten cuánto sabían las comadronas sobre anatomía real. Algunos creen que operaban solo por instinto. Otros, que sus conocimientos eran más profundos de lo que se ha registrado. Tú sabes que una cosa no excluye a la otra. Saber es una mezcla de ciencia y sentir. Te has equivocado. Sí. Y te lo recuerdas, no por culpa, sino por humildad. Pero también has salvado. Muchas veces. Y eso no lo dices en voz alta. Lo dices con actos. Como cuando llegas antes de que te llamen. Como cuando sabes que una madre va a gritar, y tú ya estás junto a ella. Como cuando cortas el cordón con la calma de quien ha visto todo y aún cree en algo. La fe no es en dioses. Ni en milagros.
Es en el cuerpo. En la mujer. En ti misma. Y cuando alguien pregunta, ¿todavía lo haces? Tú sonríes. No he dejado de hacerlo, respondes. Como si fuera tan normal como respirar. Porque lo es. Y cuando llegue tu última vez, porque sabes que vendrá. Esperas que sea en calma. En casa. Con alguien que sepa hacer lo que tú hiciste 1000 veces. Alguien que no te llame comadrona vieja con pena, sino con orgullo. Una que diga, ella fue la que me enseñó a sostener la vida, y también la muerte. Y tú, en ese momento, cerrarás los ojos, pensando en todas las voces que acompañaste al nacer, en todos los cuerpos que ayudaste a sanar, en todos los suspiros que convertiste en alivio. Y sonreirás. Porque fuiste necesaria. Fuiste llama. Fuiste raíz. Y eso es todo lo que una puede pedir. Y ahora, todo se va apagando. La luz de la lámpara parpadea, como si también quisiera dormirse. El calor de la manta pesa sobre tu pecho. Y tu mente, tu mente ya no está entre casas de adobe ni cuartos llenos de parturientas. Está flotando. Ligera. Recorriendo las memorias que no sabías que aún guardabas. Los rostros borrosos. Las manos temblorosas. El primer llanto. El último suspiro. Ya no hay gritos. Ni juicios. Ni miedo. Solo ese zumbido de fondo, quizás el ventilador, o quizás el eco de tantas mujeres susurrando gracias. Te dejas llevar. Sin peso. Sin nudo en la espalda. Sin sangre entre los dedos. Todo está bien. La historia puede descansar ahora. Tú puedes descansar. Y mientras la oscuridad te arropa como una vieja amiga, te llega una sensación cálida, como una manta recién salida del fuego. Paz. Cierra los ojos. Respira profundo. Suelta. Estás a salvo. Estás en casa.